Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Shabbat Shalom. Yisrael, En esta tarde vamos a orar por la reunión para darle finalidad al día de Shabbat. Padre, te damos gracias en esta tarde de Shabbat. Venimos para adorarte, venimos para honrarte. Venimos, Señor, a darte todo nuestro corazón, a entregarte todo nuestro ser, Señor, en la adoración. Venimos, Señor, todos juntos, Señor, porque tu palabra dice, están dos o tres congregados en tu nombre, y estás en medio de ellos. Y creemos, Señor, en tu palabra, y venimos, Señor, para adorarte, y venimos, Señor, a buscar tu rostro, a buscar, Señor, tu dirección. En esta tarde te pedimos, Señor, que unjas las palabras, los labios de nuestro maestro Darío, que traiga una enseñanza, Señor, para nosotros, una enseñanza que nutra, Señor, nuestra alma, nuestros huesos, todo nuestro ser, Señor, que traiga entendimiento, Señor, para nuestras vidas. Señor, te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros que recibimos, Señor, el pan, Señor, que es tu palabra, que produzca, Señor, acción de reino, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que cada uno, Señor, no se vaya como llegó, Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Señor, que traigas bendición para nosotros. Amén. 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 Amén, amén, amén. Amén. Bien, bueno familia, bendiciones a todos, gracia y paz. Aquí estamos una vez más para continuar con esta serie de mensajes Yahweh, Yud, He, Bab, He, Yahweh en la carne, Dios en la carne, esa manifestación, esa expresión, el Todopoderoso encarnándose. Este es el video o la enseñanza número 5. Les recomiendo que si ustedes no vieron las otras anteriores, hemos tocado los textos que hablan del nacimiento de Masías, los textos que hablan acerca de su encarnación, de quién era él, ¿sí? Cómo, por qué los apóstoles no lo reconocían en los días de su carne, por qué no se daban cuenta con quién estaban. Hemos visto eso también en el episodio 2, en el episodio 3. Hicimos una analogía, una comparación entre Mashiach y Moisés, donde hoy voy a hablar algunas cositas más. Les digo, en las escrituras en ningún lado se lo llamó Dios a Moisés, ¿sí? Y esto es algo que lo vimos en ese episodio número 3. En el episodio 4, el hermano José Luis dio una exposición acerca de quién es el Padre, ¿sí? Y también él ha mostrado y ha dado y ha aportado con unos versículos, mis hermanos, que les recomiendo que miren esa enseñanza, porque José Luis se lució, mi hermano José Luis, ¿sí? Que de Casa de Israel, que también todo aporta y sirve y ayuda a que crezcamos en el conocimiento de nuestro Adón, ¿sí? Nuestro Padre Celestial, nuestro Todopoderoso, nuestro Salvador. Eh, Vamos a tocar, hay muchas cosas para hablar de esto, vamos a ir tocándolas. Algunos dejaron sus comentarios en los videos que estuvimos enseñando. Vamos a responder todas a esas preguntas, ¿sí? De a poco, porque esto es largo. Lo que vamos a hablar hoy es acerca de la adoración a Mashiach, ¿sí? Pero para terminar de cerrar algunas cositas que me quedaron en el tintero, unas cositas de cuando hablamos de Moisés, eh, en las Escrituras, Mashiach nos enseña, Jesucristo nos enseña que a nadie llaméis maestro, a nadie llaméis maestro. Y hay una expresión, a nadie llaméis rabí, en realidad dice, ¿no? Porque él constituyó maestros en las comunidades, pero dice a nadie llaméis rabí.
Y esto me llama la atención porque no sé si ustedes han escuchado la expresión Moshe Rabenu. Moshe Rabenu quiere decir Moisés nuestro maestro, ¿sí? Sin embargo, vimos que las escrituras, el escritor a los hebreos, el mismo Mashiach, hacen una distinción, una diferencia. Una cosa era Moisés y otra cosa totalmente distinta era Mashiach, ¿sí? Moisés era un ser humano que, con el favor del Todopoderoso, podía hacer ciertos prodigios, tenía poder. Mashiach era el poder de Dios, él era el poder de Dios. Él era la sabiduría de Dios, ¿sí? Él es el que da vida, el que perdona, el que resucita, al igual que el Padre. Así como dijo en su momento, así como el Padre da vida, levanta a los muertos, así también el Hijo tiene poder para levantar a los muertos, levanta a los muertos. Pero no es una alegoría a los profetas, que ellos también resucitaban gente, sino él se comparó directamente al Padre, ¿sí? Así como el Padre hace esto, yo también hago esto. Estas cosas, mis hermanos, entendamos, hay una clara diferencia, se marcó muy claro en las Escrituras, una cosa era Moisés y otra cosa Mashiach. Entonces, Mashiach dijo, solamente a él le pueden decir rabí, maestro, solamente a él. Él es nuestro rabí, ¿sí? Entonces la expresión Moshe Rabenu, Mashiach te manda a no decirlo. O sea, ya estás quebrantando. Si todos los que creen en Mashiach no violenten eso, porque Mashiach mandó a decir a nadie llaméis Rabenu, a nadie llaméis maestro, ¿sí? Rabenu. Bien, otra cosa. Las escrituras dicen que el rostro de Moisés brillaba, ¿sí? El ministerio de muerte lo llama encima de eso. Había una gloria en el rostro de Moisés que alumbraba, brillaba. Esto está en segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3, ¿sí? Y Moisés se tapaba, se cubría el rostro. Se cubría el rostro y hasta cuando ya no estaba mal la gloria esa porque se le fue, se seguía cubriendo el rostro, ¿sí? Una gloria que caducó, una gloria que caducó, ¿sí? Las escrituras dicen, se lo voy a leer, se lo voy a leer porque esto está interesante. Segunda de Corintios 3:7 dice, si el ministerio grabado en letras de piedra fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Qué era lo que había de perecer? La gloria de su rostro, ¿sí? Voy a saltear algunos versículos para no desviarme, dice, versículo 13. Y no como Moisés que ponía el velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es lo que había de ser abolido? La gloria de su rostro, lo que iluminaba, lo que iba a perecer era lo que desaparecía. ¿Sí? Muchos interpretaron que esto se refiere a la Torá, a la Torá. Y el texto no habla de eso, el texto está hablando de la gloria del rostro de Moisés. Era algo que iba a perecer, iba a ser abolido. ¿Sí? Pero el entendimiento de ellos, de los hijos de Israel, se embotó hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto. Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mashiach es quitado. ¿Se acuerdan que el que te corre el velo es Mashiach? El que te saca el velo, el que te da la revelación es Mashiach. ¿Sí? Como así? Las escrituras dicen que el Padre es el que revela y las escrituras también dicen que Él es el que nos dio entendimiento para conocer cómo son las cosas. Él es el que te revela. Mashiach se reveló, se mostró ante los discípulos de Maús. Sigo leyendo, esperen.
Aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El velo todavía está puesto. Ahora sepan entender que acá está hablando en alegorías, ¿eh? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Sí? Versículo, ahora voy a leer el 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Y a nosotros como vuestros siervos en amor de Yeshua, de Jesús, Yeshua. Porque Dios, que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién es el que resplandeció en nuestros corazones? Dios, ¿sí? Para que la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, ¿sí? En la faz, en el rostro de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Esa gloria no perece. La gloria de Mashiach, el rostro de Mashiach, es la gloria de Dios. La gloria de Dios está en el rostro de Mashiach. El que lo ve a él, ve al Padre. Tenemos que aprender a leer las Escrituras, mis hermanos. La gloria que estaba en Moisés era algo que caducaba, era algo que iba a desaparecer, ¿sí? Pero la gloria que estaba en el rostro de Mashiach era la gloria de Dios y eso no puede caducar. Eso no caduca. ¿Ven la diferencia? Abismal, ¿sí? Por eso no decimos Moshe Rabenu. En todo caso, Mashiach Rabenu, ¿sí? Yeshua Rabenu, él es nuestro maestro. Amén. Esto es para los hermanos que de raíces hebreas o judíos mesiánicos que tienen esta expresión. Bíblicamente, mis hermanos, eso hay que corregir. Eso hay que corregir, porque no va eso va en contra de la misma palabra Mashiach, ¿sí? Bueno, es la introducción esta. Empezamos. Ahí estamos. Bueno, tema de hoy. Continuamos con esta serie de mensajes que hemos empezado y estamos empezando recién. Son los primeros 5 pasos, ¿sí? Está la quinta parte. Yud, Hei, Bab, Hei, en la carne. Dios en la carne. Y lo que vamos a tratar hoy es acerca de Mashiach. Y la pregunta es, ¿fue adorado el Mesías por los primeros cristianos? ¿Fue adorado por sus seguidores? Los que están anotando, tomen nota, ¿sí? Biblia, papel y lápiz, porque vamos a ver varias cosas y esto espero que les sea eh, de edificación lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces, para entender esto, tenemos que conocer una palabrita del idioma griego, ¿sí? Ya voy a ir con la otra, porque hay algunos que por ahí están esperando la palabra latreuo, esa ya la voy a tocar al final, pero vamos a ver primero esta, proscuneo, ¿sí? En la Biblia aparece la palabra proscuneo, ¿sí? Y esta palabra es del Strong 4352 y es una palabra compuesta, tiene 2 partes. La palabra pros, que quiere decir acercarse, ¿sí? Y cuneo, que viene de la palabra perro, perro doméstico, ¿sí? El perro. Entonces, esta palabra griega tiene una idea o significa cuando el perro, como el perro lame, besa la mano del amo, ¿sí? Ese gesto del perro besando la mano del amo, proscuneo, ¿sí? También como el perro se echa a los pies del amo, proscuneo, ¿sí?
Y por esto es que a muchos han traducido esta palabra como postrarse, ¿sí? Echarse a los pies del amo, echarse a los pies del amo. Eh, Se tradujo en algún lugar, ya lo vamos a ir viendo también esto, proscuneo como postrarse, pero proscuneo significa postrarse. Bueno, entonces tenemos que analizar el contexto de las palabras y a ver cuál es el significado. Contexto escritural, histórico y unas cuantas cosas más. Entonces, lo primero que vamos a decir que la palabra proscuneo en el contexto bíblico normalmente se traduce como adorar, ¿sí? Proscuneo quiere decir adorar. Y esta palabra aparece unas 245 veces en total, de diferentes formas, en plural, en singular, en pasado, presente, futuro, ¿sí? Entonces, siempre se traduce como adorar, adorar, ¿bien? Sin embargo, esta Biblia que nosotros vemos acá, tapa verde, que fue la primera, una de las primeras que sacaron los testigos de Jehová, ¿sí? La Watchtower, ellos, así como vieron que, ustedes se acuerdan que hubo una noticia de un hombre que descubrió que la rueda no estaba patentada y la patentó. Bueno, los testigos de Jehová hicieron algo así con la Biblia, ¿sí? Como que compraron los derechos de autor o pagaron derechos de autor y tenían derecho de autor para poder modificar el libro como bien les parecía. Hicieron eso. Y en esta Biblia, que la corrigieron, la verdecita la corrigieron ya varias veces, porque todavía en esta Biblia verdecita había muchos textos donde mostraban a Masías como divino, ¿sí? La Biblia de los Testigos de Jehová es la única que casi nunca está la palabra adorar, ¿sí? Para referirse al Mesías. Para referirse al diablo, a los demonios, a los ídolos, ahí sí. Pero para referirse al Mesías no aparece la palabra adorar en esa Biblia. Porque ellos creen que el Mesías no debe ser adorado, ¿sí? Entonces, sepan distinguir las Biblias porque muchas veces hasta regalan Biblias en algunas ocasiones. Ellos regalan las Biblias y sepan que esas Biblias son muy pésimas traducciones en ese sentido, ¿sí? Entonces, proscuneo es la palabra. Recuerden esta palabra porque esta es la palabra que nosotros vamos a estudiar hoy, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que significaba esta palabra en la antigüedad para la cultura griega, ¿sí? ¿Qué es lo que significaba esta palabra para los judíos antes de la venida de Mashiach, ¿sí? Y durante los tiempos de Mashiach, de Cristo? ¿Qué significaba la palabra cuando se empleaba en el Antiguo Testamento, proscuneo? ¿Qué le significaba a Masías? Para él, ¿qué era proscuneo? ¿Qué era esa palabra? Para el Adón, ¿qué significaba? ¿Qué significaba para los primeros cristianos en el primer siglo? ¿Y qué significaba cuando se empleaba en el Nuevo Testamento? Y uno dice, y tiene que ser lo mismo para todo, ¿no? Bueno, vamos a aprender algunas cositas, ¿sí? Yo tomé información de algunos diccionarios y este es un diccionario que se conoce como LSJ, ¿sí? Este diccionario cita a Plutarco, y Plutarco es de la época del año 50 más o menos, ¿sí? Relativamente contemporáneo a los apóstoles, y Plutarco da esta definición de diccionario, ¿eh? Proscuneo quiere decir hacer homenaje o reverenciar a los dioses, postrarse y adorar, adorar, venerar, ¿sí? Postrarse y adorar, dice así, adorar, venerar. Bien.
Esto es lo que define el diccionario. ¿Cuál es la definición de proscuneo de diccionario? Bueno, acá está una. Vamos a ver otro diccionario, ¿sí? Este es el diccionario del léxico griego, e inglés, del Nuevo Testamento, y traduce proscuneo como expresar, expresar en actitud o en gesto de dependencia completa o en sumisión a una figura elevada de autoridad, ¿sí? Cuando se aplica a seres humanos, es en el concepto de que ese ser humano en realidad es como que ese no es del todo humano, es semidios, ¿sí? Es medio hijo de los dioses, como en el caso de los emperadores. Entonces, la palabra indicaba una dependencia completa, sumisión a una figura elevada de autoridad, pero cuando se refiere a seres humanos es porque se cree que ese ser humano no era de este mundo, era de otro mundo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, literalmente a deidades, era esa sumisión a deidades. Eso es lo que lo define este diccionario. En este otro diccionario, que es del Montanari, Montanari cita a un personaje de 400, del siglo V antes de Mashiach, ¿sí? Que es Sófocles. Y Sófocles da un significado de saludar cariñosamente y abrazar, ¿sí? Entonces, eh, nos damos cuenta de que esta palabra en algún momento de la historia tenía un significado que fue cambiando a otro. Y no es la única palabra, hay un montón de palabras que les pasa eso. Entonces el significado va evolucionando y con el paso del tiempo, ya en la época de Mashiach, esto significaba adorar o venerar, ¿sí? A los dioses. Esto es lo que explica este diccionario. ¿Ustedes conocen la palabra villano? Si ustedes escuchan la palabra villano, villano, uno dice, y bueno, el villano es el malo de la película. Eso es la definición que tenemos de villano. Sin embargo, Ujú. villano, cuando históricamente la palabra antes tenía otro significado. Villano era el que venía de cierto lugar, llámese villa, ¿sí? El que viene de ahí es un villano, ¿sí? Pero ese significado fue cambiando con el paso del tiempo y pasó a tener un significado totalmente distinto. Lo mismo pasó con la palabra proscuneo. En su momento, siglo VIII al siglo V, antes de Mashiach, significaba saludar cariñosamente y abrazar, ¿sí? Pero esa palabra fue cambiando porque se fue aplicando solamente a divinidades, a adoración, a adorar. No sé si ustedes conocen alguna otra palabra que anteriormente tenía un significado y ahora significa otra cosa totalmente distinta. Yo la que me acuerdo es villano, ¿sí? Yo sé que hay un montón, sé que hay un montón. ¿Cuál era el significado de la palabra proscuneo para los judíos? Bueno, los judíos también hablaban griego, sepan esto, y de hecho el Nuevo Testamento fue escrito en griego en su mayoría, y antes del siglo II se tradujo también toda la Biblia en griego, ¿sí? Eso es lo que se conoce como la Septuaginta. La Septuaginta se tradujo entre el siglo II antes de Mashiach y se terminó antes del nacimiento de Mashiach, toda la Biblia. Se empezó primeramente con la Torá, ¿sí? Y después siguieron los profetas y después se terminó toda la Biblia en griego. Y sepan que el texto griego es el texto más antiguo que tenemos de la Biblia. O sea, lo más viejo que hay. Bueno, ahora a partir de los rollos de Qumran también están los rollos de Qumran, pero hasta 1947 lo único que había era el texto griego, ¿sí? Entonces, la palabra
en la Septuaginta empleada por los judíos era para expresar el concepto de adoración. Fue la misma palabra. O sea, para decir adoración, los judíos utilizaban la misma palabra. Entonces, acá nosotros tenemos un texto en griego que es de Segunda de Crónicas. Y acá empieza todo. Acá empezamos con esto. En Segunda de Crónicas 29:30, nosotros leemos que el rey Ezequías y los jefes les ordenaron a los levitas que cantaran al Señor las alabanzas de David y Asaf, el vidente, que habían compuesto. Los levitas lo hicieron con alegría, dice, y se postraron y adoraron. ¿Sí? Se postraron y adoraron. Acá la palabra postraron está en celestito, en celeste, y es la palabra pezón, pezón, ¿sí? Ahí dice gepesón, pero ya está conjugada. Es fácil de acordarse porque ¿cómo se dice? Es muy fácil, intuitiva la palabra pezón, ¿sí? Pezón quiere decir postrarse. Y después está la palabra proscuneo en rojo. Y proscuneo es adorar, ¿sí? Si yo traduzco proscuneo como postrarse, yo acá estaría diciendo y se postraron dos veces, ¿sí? Eh, el lenguaje hebreo existe algo que es para dar un énfasis, por ejemplo, para decir ciertamente, cuando se le dijo a Adán, el día que comas del árbol, ciertamente morirás, se pone la palabra morir, morir dos veces, ¿sí? Pero es la misma palabra que se repite porque se está haciendo un énfasis. Acá, si ustedes ven, en el griego no es la misma palabra. Una es pezón y otra es proscuneo, ¿sí? Entonces, se postró, postrándose, adoraron. Dos palabras distintas porque son dos acciones distintas. Lo mismo pasa en el hebreo. Si leemos el mismo texto en el hebreo, vamos a leer que dice Vaigdu. Vaigdu quiere decir y se postraron, ¿sí? Vaistajabu es y adoraron, ¿sí? Entonces, tanto en el hebreo como en el griego, como en el español, están bien distinguidas estas palabras. Entonces, postrarse es una cosa y adorar es otra cosa, ¿sí? Se postraron y adoraron. Muy bien. Entonces acá el comentario que dice es que está claro que aquí las palabras hebreas y griegas traducidas adoraron significa más que meramente postrarse. Es como una señal de respeto, que una señal de respeto. Ya que la frase completa sería y se postraron y proscuneo. Se postraron y proscuneo. Entonces, ¿sería posible que en el texto diga se postraron y se postraron? Obviamente que no. Entonces hay una distinción entre se postraron y adoraron, proscuneo. ¿Sí? Entonces acá vemos en la Biblia logos calogos, también se inclinaron y adoraron. Bien. Lo mismo pasa en el arameo. En el texto de Daniel, nosotros leemos, esto es Daniel 3, del 4 al 6, y ¿se acuerdan de la estatua de Nabucodonosor? Y dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces, en el arameo también vemos distinción, postrarse, ¿sí? Y pel quiere decir postrarse, y adorar. Estas son palabras en arameo lo que vemos aquí, pero nuevamente son palabras distintas. Una cosa es postrarse y otra cosa es adorar. Aquí lo vemos en el griego y ahí aparece en celestito la palabrita
postrarse, que era pezón, ¿se acuerdan? Y proscuneo, ¿sí? Dice proscunese, que o sea, está conjugada. Se postraron y adoraron, ¿sí? Que no se postrare y adorare, en realidad. Entonces, proscuneo en Daniel 3, eh, en arameo, este otro diccionario nos dice que esto define como la manera, como la siguiente manera: dar homenaje a Dios e ídolos. Entonces, proscuneo, según este diccionario, el Holiday, es dar homenaje a Dios e ídolos. ¿Sí? Fíjense que estamos viendo ya, este es el cuarto diccionario. En las escrituras nosotros vemos que los sabios de Oriente, conocidos como los Reyes Magos, así que no son reyes, no eran Reyes Magos, los sabios de Oriente dicen encontraron al niño de Ayuda. Debemos tener en cuenta que el Evangelio de Mateo, como todos los evangelios, fueron escritos por judíos piadosos, ¿sí? Empleando el idioma que había de llegar a ser el idioma cotidiano, corriente, común, que era el griego koiné. Entonces, ellos no iban a meter cosas que no van, que no corresponden. Y en Mateo 2:11, nosotros vemos que dice que al entrar a la casa, estos sabios vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, ¿sí? Postrándose lo adoraron. Y están dos palabras: se postraron por un lado y lo adoraron por otro lado. Entonces se dan cuenta que proscuneo no es postrarse, sino que en estos textos proscuneo es adorar. Estamos viendo, a ver si llegamos a ver qué pasaba con Mashiach. ¿Había que adorarlo o no? Acá ya vemos que este texto nos dice que al niño, de bebé nomás, ya lo adoraron. ¿Sí? Lo adoraron. ¿Sí? Entonces, vemos que los mismos pasajes, los mismos verbos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es posible afirmar en serio que la traducción correcta debería ser postrarse y adorar, no postrarse o inclinarse. Postrarse e inclinarse, postrarse y postrarse, no tiene sentido, ¿sí? Y entendiendo que son palabras distintas. ¿Es incluso posible inclinarse cuando uno ya esté postrado en la tierra? O sea, ya nos estamos dando cuenta de que la palabra tiene un sentido de adoración. Sí, es obvio que lo que vemos es una actitud de reverencia. Muy bien, ¿sí? Amén. Vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿qué significaba proscuneo para el Mesías? Esto lo vemos en la tentación del desierto, Mateo 4. Eh, la expresión de Mateo 4:9 dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Las dos palabras en griego es pezón proscuneses. Pezón proscuneses. Si postrado me adorares. ¿Sí? Esa es la expresión que dice ahí. No es si postrado te postrares, si postrado te postrades. No es. ¿Sí? Esto, bueno, se hace cita a Deuteronomio 6:13, solo a él temerás, o sea, el Todopoderoso, habla de que solamente a Dios proscuneo. O sea, la Septuaginta griega, el Deuteronomio 6:13 utiliza la palabra proscuneo, ¿sí? Entonces, Mashiach le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios proscuneo, y solo a él servirás. O sea, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Sí?
Así que Mesías da una definición de proscuneo, ¿sí? Y es algo que solamente está permitido hacer a Dios. Según las mismas escrituras, acá dice, al Señor tu Dios adorarás, a Él adorarás y solo a Él servirás, ¿sí? Esa palabra servirás es otra que vamos a ver ahora al final. Acá también, esta frase es conocida de Mateo 4, ¿sí? Mateo 4, 23 y 24. Dice Masías, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores. ¿Ustedes se imaginan este versículo diciendo, porque viene la hora cuando los verdaderos postradores se postrarán, porque tales postradores, obviamente que no tiene sentido así, ¿sí? Texto habla de adoración. Tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. Proscuneo. Fíjese la cantidad de veces que aparece la palabra proscuneo acá, ¿sí? A ver si me quedó alguna en griego. No, ahí están, ¿sí? Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco veces aparece la palabra. Cinco veces aparece la palabra proscuneo y es adorar. En todas se traduce como adorar. Y a Dios, ¿sí? Solamente a Él. El significado de la palabra proscuneo para los discípulos. Bueno, queda claro acá que tanto para los judíos como para los cristianos del primer siglo estaba prohibido hacer esta acción de proscuneo a cualquier ser humano. Para Cristo, para Mashiach, también era una acción de que solamente debía hacerse al Todopoderoso. O sea, solamente a Él harás esto, al Señor tu Dios proscuneo. Eso fue lo que dijo ahí, ¿no? En Apocalipsis 19:9 está el texto que dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Mashiach. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Miren, adora a Dios. Ahí aparece la palabra pezón, dice, me postré y me postré para proscuneo. Y él le dijo, proscuneo a Dios, a Teos, acá está abajo de todo, el proscuneo a Dios. Yo sé que por ahí, bueno, ustedes, algunos por ahí no leen griego, pero yo les voy diciendo que acá dice proscuneo a Dios. Teo proscunesen. Dice teos proscuneson. Teo proscuneson. Es a Dios adorarás. A Él. Se escribe un poquito distinto simplemente porque está conjugado. Pero a Dios hay que adorar, le dijo el ángel. No te postres ante mí. Ok. El ángel no dejó que se postren ante él. Esto está interesante. En Apocalipsis 22 aparece un episodio parecido. En el 22:8 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero este ángel, Juan parece que no aprende más. Me postré para adorar, dice. Y ahí están otra vez estas dos palabras. ¿Sí? Sí, así que hemos visto aquí que hacer la acción del verbo proscuneo es a dioses, dioses paganos puede ser, que se le estaba prohibido al pueblo, ¿sí? Y se lo ha sido durante los siglos.
Hacer la acción de proscuneo es a seres humanos, eminentemente estaba prohibido. Proscuneo a los seres humanos estaba prohibido. A los ángeles estaba prohibido, sí, hacer proscuneo a los ángeles. Y Mashiach dijo que esto se tiene que hacer a Dios únicamente, proscuneo solamente a Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando alguien quiere adorar a Mashiach o postrarse y adorar a Mashiach? Mashiach aceptaba que la gente le adorara a él. Él aceptaba que la gente lo adore. Juan 9:35 al 38. Oyó Yahshua y que le habían expulsado, y hallándolo, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, le dijo: ¿quién es ese Señor para que yo crea en él? Le dijo: pues le has visto. El que habla contigo es él. Y él le dijo: creo, Señor. Y le adoró. Esta palabra es proscuneo. Esta palabra es proscuneo. Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron, perdón, y le adoraron. Acá también tengo dos verbos: vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. No se pierdan el tema cuando veamos más adelante hijo de Dios, porque vamos a explicar todos estos términos. Ahí aparece la palabra proscuneo, ¿sí? Le adoraron, vinieron y le adoraron. Dice Mateo 28:16 al 17, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yahshua les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, ¿sí? Pero algunos dudaban. Esto ya es después de la resurrección. Le vieron y le adoraron. Ahí está la palabra proscuneo. Y bueno, y acá acciones sin tener la palabra proscuneo, vemos esto, ¿no? Juan 20:28. Entonces Tomás respondiendo le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Señor mío y Dios mío. Curios y teos. Ahí ya estaban esas dos expresiones. Apocalipsis 4:10 dice que los 24 ancianos se postraron delante de él, del Cordero, ¿sí? Del que estaba sentado en el trono, dice: y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, ¿sí? Diciendo, acá vemos otra vez las dos palabras: postrándose y adorándole. Apocalipsis 4:10, refiriéndose a Mashiach, adoración a Mashiach, ¿sí? La adoración a Mashiach en el cielo. Lo vemos, esto, bueno, acá está Apocalipsis 5:11. El poder, miren, el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Si ustedes cuentan, acá también tenemos 7. ¿Casualidad? No lo creo. Entonces, cada ser vivo está adorando a Mashiach. La adoración se describe como dirigida al que está sentado en el trono y al Cordero. Esa es la adoración que aparece en Apocalipsis. A ambos se les atribuye 4 cosas: alabanza, honra, gloria, poder. Esta no es una acción temporal, dice que es por los siglos de los siglos, ¿sí? Se nos dice que los ancianos se postraron, se nos dice que le adoraron. Esto es lo que nosotros vemos en los textos, ¿sí? Entonces, ¿puede haber duda de que en Apocalipsis 5, del 8 al 11, Juan
retrata adoración explícita a Mashiach como divino, los paralelismos entre 4 9 Apocalipsis 4, del 9 al 11, Apocalipsis 5, del 8 al 12, hacen esto muy claro, que la adoración es al que está en el trono y al Cordero, ¿sí? La misma adoración. Sobre Apocalipsis 5, 11 al 12, en ningún otro sitio en el Nuevo Testamento es adorado Cristo en términos de tan absolutamente igual a Dios. Totalmente. Apocalipsis te lo revela completamente así. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto está hablando de Mashiach. La otra palabrita que aparece en cuestión es la palabra latreuo, ¿sí? Que en el texto de Mateo 4 dice, entonces Mashiach le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios proscuneo y solo a él latreuo, ¿sí? Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás, ¿sí? Estas son las dos palabras, proscuneo y latreuo. Si nosotros buscamos, donde busquemos, vamos a ver que la tregua o la tregua, ¿sí?, está vinculado puramente al Todopoderoso, ¿sí? En Hechos 7:7, ¿sí?, está refiriéndose al Todopoderoso, al Padre. En Lucas 1:74 es el Strong G3000, ¿sí? La tregua. Todo pareciera como que solamente al Padre, la tregua, y encima te dan eso como te dicen solamente al Padre. Pero, en Apocalipsis 22:3 dice que no habría más maldición y el trono y el cordero, y del cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Sus siervos le servirán. Acá existe la palabra la tregua y se está refiriendo al sujeto de la oración, y el sujeto de la oración es el Cordero. Le servirán a él la tregua. Acá está, los que querían a ver si esta palabra estaba con Masías, vinculada a Masías, acá está la palabra. El Cordero es el sujeto de esta oración. En algún lado de los evangelios está escrito que Yeshua dijo, ahí en arameo lo puse, Yeshua, dijo que le den a él la misma honra que a Dios. Miren, Masías dijo en algún lado que le den a él la misma honra que a Dios. ¿Dijo eso en algún lado? ¿Ustedes qué piensan? A ver, respóndame que ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver. ¿Qué piensan? ¿Qué creen, mis hermanos? Mashiach muchas veces se refirió a sí mismo, y lo vimos en la semana pasada, que daba a entender quién es él, quién era su investidura, a quién representaba y quién era él mismo. Pues entonces, si no hay una frase en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, que lo mencione así como la pregunta que está aquí escrita, o sea, sí lo daba a entender de esa manera. Porque si al mismo Hasatán le está diciendo, a él solo adorarás, él es el Señor, él es Yahweh. Entonces lo está diciendo también. Tal vez no está la frase, pero en todo lo que hace, en todo lo que dice, y los fariseos y los escribas reconocían las frases que él mencionaba del Antiguo Testamento sobre sí mismo, que solamente eran atribuidas a Yahweh, al Todopoderoso. Entonces sí lo dijo. Amén, amén, amén. Muy bien, claro. O sea, si aunque no lo haya dicho directamente, lo dio a entender, como dice Alejandro, lo dio a entender muchas veces.
Pero yo le digo que esta expresión que Masías dijo que le den la misma honra a él que a Dios, ¿sí? Esto lo podemos leer en Juan 5, 23, y el texto es algo que leímos tantas veces, mis hermanos, porque el texto dice que para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Pacatazo. Mámate, acá está el texto. Acá manda y hace y dice que lo que dice, porque le está dado, dice que él tenía vida para resucitar muertos, dice para que todos honren al Hijo como honran al Padre, la misma honra al Hijo como honran al Padre, a Mashiach como a Elohim, como a Dios, como a Yud, Hei, Bab, Hei, la misma honra. Y el que no lo honra, no honra al Padre. Amén. Oración. Yo creo que vamos por la mitad de esto, ¿eh? Vamos por la mitad. Vamos por la mitad. Oración. Jeremías 33:3 tiene esta frase que dice el Todopoderoso, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Esta es la expresión del Todopoderoso. Nosotros sabemos que hay condenación a la idolatría, a adorar ídolos, que uno cuando adora un ídolo es semejante a lo que adora, ¿sí? Entonces no podemos andar orándole a cualquier cosa, ¿sí? Eso lo dice más o menos el Salmo 115, del 4 al 8. También vemos en Primera de Reyes el episodio con Elías y los sacerdotes de Baal, ¿sí? Hasta Elías se burlaba de los otros. ¿Qué adoraban? Sí, ¿de qué adoran? ¿Sí? Pero Mashiach dijo esto: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto es, clama a mí y yo te responderé. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ay, no. Yo digo, acá, porque las expresiones son tan o tan atrevidas o tan claras, ¿sí? Porque uno puede decir, pero ¿qué le pasó a este que está hablando estas cosas? Si es solamente un hombre. Evidentemente no. Evidentemente él está hablando de su eternidad, de su posición. Encima en un momento dijo, ¿y qué hay? ¿Qué hay si llegan a ver al Hijo del Hombre donde estaba? ¿Donde estaba primero? ¿En la postura que estaba primero? ¿En el lugar que estaba primero? ¿Sí? Miren, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero las escrituras dicen que se hizo hombre. Él no es hombre, pero se hizo hombre. Las escrituras dicen se hizo hombre, se hizo hombre, se hizo siervo. Él no es siervo, él se hizo siervo, que no es lo mismo. Moisés era siervo, Mashiach se hizo siervo, que no es lo mismo. ¿Se puede orar a Mashiach? Bueno, ya acá spoileé esto. Hechos 7, del 59 al 60, lo vemos a Esteban orando cuando lo estaban por lapidar, lo estaban lapidando en realidad, y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba, decía, Adón, Señor Jesús, Yeshua, Adón, recibe mi espíritu. ¿Quién es el que recibe el espíritu? ¿A dónde va el espíritu? ¿Dónde va el espíritu cuando uno muere? Va al Padre. El espíritu va al Padre. Y al espíritu que va al Padre le dice al Padre, al que recibe el espíritu le dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta los pecados. Y habiendo dicho esto, murió. Esa expresión yo puse acá, está en rojo, que aparece la palabra Yeshua, ¿sí? Señor Jesús, ¿sí?
Kyrie Jesús, de Kyrios, ¿no? Señor, Yeshua, Jesús, a él estaba orando. Esteban estaba orando a Mashiach. Clama a mí y yo te responderé. El polvo, el cuerpo va a la tierra, de donde fue tomado, y el espíritu vuelve al Padre que lo dio. Vuelve al Padre que lo dio. A Mashiach. Amén. Bien. Estas argumentaciones que estamos haciendo es porque básicamente muchos se están basando en las Biblias de los testigos de Jehová, ¿sí? Y la Biblia de los testigos de Jehová traduce la palabra proscuneo, siempre la traduce como adorar, menos cuando se habla de Mashiach. Siempre te la traducen como adorar, salvo que se hable de Mashiach, ¿sí? Entonces traducen adorar para cualquier, a la bestia, al dragón, a cualquier cosa. Pero cuando se habla de Mashiach, no, proscuneo la ponen distinta, ¿sí? Pero se les escapó, se les escapó. A ver si puedo agrandar esto. Ay, no puedo agrandar, no puedo agrandar. Bueno, ahí está Hebreos, y Hebreos dice, Hebreos 1:6, dice, por cuando introduce de nuevo al primogénito en el mundo, dice, y que todos los ángeles de Dios le adoren, ¿sí? Este texto en el 1967, esta es del 67, esta foto, ¿sí? De la hoja. Pero después ya la corrigieron, que todos los ángeles le rindan homenaje, ¿sí? Algo así lo pusieron. Textos mal traducidos. A ver cómo estamos. ¿Cómo estamos? A ver, ¿qué hora es? Ay, ya estamos, ya estamos. Me parece que, me parece que, me parece que hasta aquí llegamos hoy, si les parece. ¿Sí? Se me fue la hora. Creo que hicimos 2 horas, ¿puede ser? Se fue. No, ¿cómo están? Pues estamos por la mitad. Estamos por la mitad de lo que preparé hoy. ¿Sí? Entonces, ustedes me dicen cómo están, si quieren continuamos un poco más o dejamos aquí ahora. Yo creo que está muy digerible hasta ahorita, con la base así. Hasta Y ahorita va, si va bien. están Amore, derrumbando siga, muchas siga, cosas. ¿Eh? siga, siga, Le seguimos. Ay, ¿está José Luis por ahí? siga, More. Ahí está, muy bien, bueno, a ver, Gildardo, muy bien. Bueno, seguimos, seguimos. Texto mal traducido, ¿sí? O texto mal traducido, el signo de pregunta. Le digo esto porque cuando yo cité algunas cosas en algún en vivo que hice, dicen, no, pero ese texto está mal traducido, usted sabe que está mal traducido. En realidad, ¿está seguro que está mal traducido? Vamos a ver, vamos a ver. Y voy a usar un texto que es controversial a full. Primera Timoteo 3:16. Primera Timoteo 3:16. ¿Dios fue manifestado en carne? Esa es la pregunta. Yo voy a resolver esto y les voy a mostrar que esto está bien traducido. ¿Dios fue manifestado en carne? ¿Por More, qué la pregunta? More, Sí, mi pregunta es, por ejemplo, en griego no dice Dios, ¿ve? No dice Dios, sino dice quién fue manifestado en carne. amén. Entonces ahora vamos a ver eso. Sí, o sea, en el griego no dice que Dios, sino dice quién. Bueno, vamos a ver. Vamos a verlo, dale. Esto es lo que yo les quiero mostrar ahora. Ustedes van a encontrar que en las traducciones lo vamos a ver traducido distinto. En alguna, como Reina Valera, dice Dios fue manifestado en carne. En otras, como la nueva versión internacional, dice, o la Biblia de las Américas, dice quién o él fue manifestado en carne, ¿sí? Un artículo, ¿sí? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas dos traducciones es la correcta?
¿Cuál es la más fiable? ¿Cuál es la más antigua? ¿Qué es lo que dicen los textos más antiguos? ¿Sí? Vamos a ver eso. Y esto te va a servir muchísimo, hermano. ¿Por qué? Sí. Porque claro, todo el mundo te dice, pero al final ahí dice quién, no dice Dios. Bueno, Teo Cefanerontes, el Sarki. Bueno, acá dice, a ver si llegan a ver. La expresión en una, el texto griego dice, Dios fue manifestado en carne, y la otra dice, Jos, que quiere decir quién o el cual fue manifestado en carne. Son dos traducciones distintas. Estos manuscritos existen, existen. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos es más confiable o más antiguo, para llamarlo de alguna forma? Bien. Entonces, ¿qué pregunta? Se está agarrando los pelos este. Claro, ¿en qué quedamos? ¿Dice Dios o no dice Dios? Miren, este texto es fundamental. Si no dice Dios acá, sería uno de los textos, uno de los tantos, porque no es el único. Hay varios textos que dice que Mashiach vino en carne. El que no cree que Mashiach vino en carne es anticristo. Por otro lado, dice que la palabra se hizo carne. O sea, son varios los textos. Entonces, ¿este es uno de esos textos que dice que Dios se manifestó en carne? ¿O acá habla de otra cosa? Bueno, entonces vamos a verlo. Vamos a ver que lo que tenemos que buscar es qué forma tenía, cómo aparece escrito en los textos más antiguos, ¿sí? Cómo aparecieron los textos ahí, cuál es la evidencia del manuscrito en el caso de Timoteo 3:16, cómo llegó a ser que algunos manuscritos dicen Dios y otros dicen el cual. Es probable que el apóstol Pablo pudiera haber empleado la palabra Dios aquí, porque esto escribió Pablo, ¿sí? Frente a dos palabras diferentes en los manuscritos que tenían ante ellos los escribas, decidieron los editores de la Nestlé Aland, se llama la Biblia, elegir la palabra Hos y rechazar la palabra Teos. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? ¿Fue correcta esa decisión? Ahí vamos a ver. Primero, vamos a aprender un poquitito de griego porque esto necesitamos para saber esto, ¿sí? Para ver la confusión. Miren, esta es la letra O, griega, es parecida a la letra nuestra, la O mayúscula, ¿sí? Se llama Omicron, ¿sí? Los griegos tienen dos letras O. Una es la Omicron, que es esta, y después está la Omega. La Omega todos la conocen, ¿sí? Omega quiere decir O grande, Omicron quiere decir O pequeña, O, ¿sí? Y después, otra letra que tenemos que conocer es la sigma. La sigma es la letra S, que en los textos unciales aparece como una M mayúscula así, ¿sí? Esto sería mayúscula. Después tenemos cómo sería en mayúscula al final, porque tiene dos formas. Una cuando está a mitad de palabra y otra cuando está al final de palabra. Esta letrita al final de palabra es minúscula, pero en los textos más antiguos nosotros no la vamos a ver así minúscula, la vamos a ver así, como una C de casa grande. ¿Sí? Ok. Y la otra letra que tenemos que aprender, bueno, esta es la Omicron y esta es la Sigma. ¿Sí? Estas son las dos que aprendimos recién. Omicron y Sigma. ¿Sí? La otra letrita que vamos a aprender, solamente tres letras. Esta que es la letra eh, Z, se llama Z, que es la de Teos, ¿sí? Es una TH, ¿sí? Y se dibuja como una O así ovalada, pero tiene una rayita adentro. O puede aparecer con un puntito adentro, ¿sí? Pero fíjense qué parecida a la O que es. Lo único que acá hay un detalle. Tiene ese detallito adentro, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué fácil, hermanos, que es
qué fácil es confundirse. Otra cosa que tenemos que saber es que antes el nombre de Dios aparecía abreviado. En los escritos más viejos aparece abreviado. A eso le llaman nómina sacra, ¿sí? ¿Cómo aparece abreviado? Bueno, aparece la primera letra con la última letra. Entonces, acá en este cuadro, ustedes van a ver que Dios es el primero que está acá arriba, aparece abreviado porque lo tienen como divino, obviamente. Entonces, así es como aparece abreviado y así es como aparece en el códice sinaítico, que es uno de los que vamos a ver ahora, ¿sí? Dios. Algo que nos tiene que llamar la atención es que a Mashiach también lo ponen como divino. Entonces a Mashiach también lo ponen abreviado. Al Espíritu Santo, ahora vamos a ver, esto es Dios, así es Dios. Al Espíritu Santo también, Hijo, Salvador, todas estas palabras aparecen abreviadas en los textos más antiguos. ¿Por qué aparecen abreviadas? Porque eso es una señal de reverencia. Por eso es que un científico, un erudito alemán catalogó a esto como nómina sacra, le dijo, ¿sí? Quiere decir que es un nombre sagrado. Nómina sacra es nombre sagrado. Así que Mashiach, el Espíritu Santo, Hijo, Salvador, todo es nombre sagrado. Dicho sea de paso, en el códice sinaítico cuando dice el Dios de este siglo, aparece así. Esto, cuando aparece en el texto griego, esto que ustedes ven ahí, eso quiere decir Dios. Y se refiere al Todopoderoso. Eso es Dios. ¿Sí? La otra palabrita es la palabra quién o el cual es Jos. ¿Sí? Eso sí se lee Jos. Pero la otra, la que tiene la rayita arriba, se lee Theos. O sea, se escriben igual, pero se leen distinto. ¿Y ven qué parecida que son? ¿Ven que se puede prestar a error de lectura, de escritura? Uno puede escribirlo distinto, o puede olvidarse de ponerle una rayita, o se le puede borrar la rayita con el paso del tiempo, que eso fue lo que ha pasado. Antes se escribía en diferentes materiales. Uno era el papiro, que era de vegetal, y fíjense que se planteaban laminitas verticales y horizontales, como se ve acá, verticales y horizontales. Entonces se escribía de los dos lados. En un lado vos vas a escribir y vas a tener las láminas verticales. En otro lado vas a escribir y vas a tener las láminas horizontales. Y esas láminas horizontales a veces te coinciden por el medio de la letra, ¿sí? Y eso se presta también a confusión, ¿sí? Yo lo que le estoy mostrando es las posibles problemas que tenían los materiales para llegar a poder escribir distinto o que haya error o que se borre o que se manche, ¿sí? También se escribía en cuero, esto es el pergamino o vitela, se escribía en cuero y se hacían libros, ¿sí? Un cuero blanco. Los cueros tenían del lado del pelo del animal, era un poquito más oscuro y las letras se escribían mejor, o sea, no se borraban tanto, se escribían mejor y se conservaban mejor. Del lado de la carne del animal, el cuero era más blanco y eh, se iba despintando a lo largo del tiempo, se iba borrando lo que se escribía a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, eso ya es una dificultad. Después, otra cosa que tenía el cuero es que tenía irregularidades, durezas distintas, y había lugares donde la tinta no absorbía, entonces los escribas, como conocían el cuero, dejaban espacio. Entonces, donde veían una especie de verruga o algo de una dureza, no escribían en ese lugar porque sabían que con el paso del tiempo eso se iba a borrar, ¿sí? Entonces vemos acá el texto, Reina Valera dice Dios, pero acá dice quién, ¿sí? En el griego. Bueno, vamos a ver los textos más antiguos. Las Biblias más antiguas del mundo
las Biblias más antiguas del mundo son el Códice Alejandrino, el Códice Vaticano y el Códice Sinaiticus, ¿sí? Estas son las tres Biblias más antiguas del mundo y se llaman Biblias o códices porque están en forma de libro, ¿sí? ¿Cuál es la característica de cada uno? El alejandrino lo vemos escrito así en dos columnas, ¿ven? Como la Biblia nuestra, como la Reina Valera que tenemos. Esto es la Septuaginta, mis hermanos. Esto que ustedes tienen acá es la Septuaginta griega, ¿sí? Códice alejandrino, sinaítico, que está en cuatro columnas. Estos son hojas de cuero, ¿eh? Acá son hojas de cuero. Y el Vaticanus, ¿sí? El texto que nosotros estamos analizando de Timoteo, en el Códice Vaticano no está porque el Vaticano está medio desplumado, digo yo, le faltan hojas. Entonces, a ese códice lo vamos a descartar para este estudio que vamos a hacer ahora, por ahora, porque ahí la carta a Timoteo no está, ¿sí? Entonces tenemos los otros dos, Códice Alejandrino y Sinaítico. Bien, entonces vamos con el Sinaítico. Miren, es muy común encontrar que una palabrita tenga cambiada una letra y te cambia todo. Entonces ustedes van a ver que estas dos palabras parecen iguales. Esto está en 1 Corintios 13:3. Y en Reina Valera nosotros leemos, si entregare yo mi cuerpo para que sea quemado, ¿sí? Pero en los códices estos aparece otra letrita, le cambian esta letrita, fíjense, nada que ver una letra con la otra, son distintas, pero le cambias una letra y te cambia el significado. Y en vez de para que sea quemado, dice para que yo pueda jactarme, para que yo pueda jactarme, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero ¿de qué está hablando este texto? ¿Ser quemado o jactarme? ¿Cómo puedo saber cuál de las dos palabras es más exacta? Bueno, el apóstol Pablo, la palabra quemado la usa una sola vez, ¿sí? En esta carta, y la palabra jactarse la utiliza 30 veces. Y en el versículo siguiente dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante. Entonces acá vemos que en el contexto del texto nos damos cuenta que lo más apropiado sería si yo entregara mi cuerpo para jactarme, ¿sí? Esa sería la traducción más correcta, no para que sea quemado y no tengo amor, ¿sí? Bueno, acá le estoy mostrando dos letras que son totalmente distintas una de otra, ¿sí? Pero la palabra es casi la misma. En el Códice Sinaítico, nosotros vemos esto, que el escriba corrigió lo que escribió, ¿sí? El escriba corrigió lo que escribió. Entonces hay una corrección. Cuando ustedes entran a la página del Códice Sinaítico y consultan, ustedes van a ver que la palabrita que aparece en violetita es esa, pero tocan con el mouse ahí en la palabrita y automáticamente les abre el cuadro que les indica que ahí dice Dios, ¿sí? Ahí lo que aparece es Teos. Ahí dice Dios, no dice quién, ¿sí? Bien. Esto es en la página oficial del Códice Sinaítico. O sea que el texto, según esto, es que ahí dice quién. Lo más gracioso es que el Códice Sinaítico tiene copias y hay cuatro copias que está copiado exactamente igual y en todas está corregido, en esas cuatro. Pero existen otras cuatro, ¿sí?
que es el manuscrito K, L, P y Psi, esa es la letra Psi, que ahí aparece Dios y no está corregido, ¿sí? Entonces, eh, los escribas entienden que esta corrección que se le hizo al códice sinaítico es porque el escriba que estaba copiando se corrigió, se autocorrigió lo que estaba haciendo. Antes no se tiraba porque se consideraba que los textos son sagrados y si hay algún error, ellos no tiran y hacen de nuevo. Ellos lo guardan exactamente igual como quedó, ¿sí? Porque no lo pueden tirar, no podían reemplazar eso y hacer de nuevo. Directamente lo consideraban ahí como algo sagrado al texto, ¿sí? Entonces, lo que nos falta ver ahora sería la Biblia, el códice alejandrino. Vamos a ver qué es lo que dice en ese otro códice. Yo les dije que estas tres Biblias son iguales, tienen lo mismo las tres, ¿sí? Y el códice alejandrino se llama así porque estaba en Alejandría, ahí en Egipto. No sé si lo llega a ver acá en el mapa. Alejandría, en el Cairo. El otro códice sinaítico es porque estaba en la península de Sinaí. Y el Códice Vaticano, adivinen por qué, dónde estaba. Sí, bueno, esos son los tres códices, ¿sí? No son los manuscritos más viejos del mundo, son las Biblias más viejas del mundo. ¿Por qué hay manuscritos más viejos? Y ahora vamos a ver algunas cosas. Eh, Fíjense, acá aparece marcado justo el texto que nosotros estamos viendo. Pero miren, hay. Siempre en los escritos más antiguos se escribía todo junto, todo pegado, sin dejar espacio. Los escribas dejaban espacio cuando encontraban una dureza en el cuero, porque sabían que ahí la tinta no iba a agarrar. Entonces vamos a encontrar que tenemos ciertos espacios, a veces espacios grandes, a veces espacios chiquititos, pero si ustedes se fijan en el resto del escrito, está todo pegado, uno al lado del otro, las palabritas, ¿sí? Bien. ¿Cómo aparece la palabra en el códice alejandrino? Acá está la palabra. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La pueden identificar. Ahí aparece con la rayita arriba y aparece la letra Z, que es la palabra de la palabra teos. ¿Sí? Dios. Así que en el códice alejandrino aparece Dios. Así es como aparece con los manuscritos con letras minúsculas. Dios efaneronte onsarki. Dios se manifestó en carne. Ahí está la palabra. Teos, Dios. En conclusión, y ahora vamos a ver un poquito más de información, ¿eh? El texto de 1 Timoteos 3:16, según el Códice Vaticanus, según el Códice, no, Vaticanus no, Alejandrino, que es la Septuaginta, según el Códice Sinaítico, ahí lo que aparece es la palabra teos, Dios. Dios se manifestó en carne. Si yo voy a buscar otros datos extra bíblicos afuera de la Biblia, hay un montón de gente que en sus escritos citó el texto este, y algunos lo citaron 22 veces, 3 veces, 5 veces. Bueno, todos estos personajes son de la época de los códices, ¿sí? Son del siglo III, a mediados del siglo III, algunos, ¿sí? Finales del siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI. Pero todos ellos, cuando citaron el texto, lo citaron como Dios, ¿sí? Citaron el texto como Dios. Ellos, los textos, aunque lo tengan abreviado, ustedes sepan que cuando se lee y se repite por fonética o de memoria, ellos no dicen, no tienen problema en la lectura cuando leen, porque cuando aparece el nómina sacra, ellos dicen Dios, Teos. O sea, así es como decían. ¿Es probable que el apóstol Pablo pudiera haber llamado a Cristo Dios?
Bueno, eh, de acuerdo con los escritos de Pablo, Pablo decía esto. Pablo citó Isaías 45:23 en Romanos y en Filipenses, cuando dice, juro que ante mí se doblará toda rodilla. Y bueno, los textos hablan de que Mashiach, Pablo citó y dijo que Mashiach, ante Mashiach se doblará toda rodilla. Entonces Pablo lo vinculó al Todopoderoso, a Mashiach con el Todopoderoso, ¿sí? En Joel 2:32 dice que todo el al que confiese su nombre, confesare su nombre será salvo, que invocare su nombre, y en Romanos está hablando de que invocare su nombre, está hablando de Mashiach. Entonces Pablo, en cierta forma, no tenía problema, o sea, él vinculó a Mashiach varias veces con Dios, ¿sí? Pablo citó Colosenses 1:15. En Colosenses 1:15 describió a Mashiach como la imagen del Dios invisible. En Colosenses 2:9 dice que en él habitaba toda la plenitud de la divinidad en forma corporal de Mashiach. En él habitaba corporalmente toda la plenitud. Entonces el apóstol Pablo no tenía problemas con eso. Ahora, ¿es posible que la palabra Hos esté en esa oración? En el griego, ¿eh? Mira, ahora yo le voy a dar un análisis gramatical. Esto lo vamos a hacer rápido. Ahora, ¿qué pasa si en realidad no dice teos, no dice Dios ahí, dice Jos? A ver, ¿cómo sería esto? Bueno, en primer lugar, la palabra Dios en una oración es sustantivo. La palabra Jos o quién es un pronombre relativo. ¿Qué quiere decir pronombre relativo? Que necesita sí o sí un sujeto. Necesita que la oración tenga un sujeto, que tenga verbos, ¿sí? Acá yo les dejo algunas cosas, algunas de las funciones que necesitan los pronombres relativos para que esto funcione, ¿sí? ¿Cómo tiene que tener la oración? La oración tiene que tener, vincular dos verbos o vincular un sujeto con el verbo. O sea, sí o sí tiene que tener una estructura, ¿sí? Entonces, y en el griego no es difícil encontrarlo porque es parecido al castellano y yo les voy a dar algunos ejemplos del español para que entendamos a ver si está bien ubicada la palabra Jos ahí o tiene que ser Dios. Una oración en castellano dice, yo vi al hombre, sería el sujeto, que hace la revisión de su auto. Entonces, ese que sería el pronombre, ¿sí? Sería el que vincula al sujeto con el verbo. Bien. Entonces yo lo puedo traducir como yo vi al hombre, el cual hace la revisión de su coche. ¿Sí? Esta es la oración. Esta es la estructura de la oración porque esta es la misma estructura en el griego. Miren, es la misma estructura en el griego. Lucas 2:11 dice, os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, el Adón. O el cual es Cristo el Adón, es lo mismo. Ahí se utiliza en el griego la palabra hos, porque estaba vinculando el sujeto con el verbo. ¿Qué es el hos ese? Vincula el sujeto con el verbo. Primera Pedro 3:21, mediante la resurrección de Mashiach, el cual está a la diestra de Dios, el cual vincula al sujeto, que es Jesucristo, Yeshua, con el verbo estar, ¿sí? ¿Se entiende? Hasta ahí vamos. ¿Ven? Ahí aparece el hos en el griego. Vincula uno con otro. Esto estamos hablando de gramática griega. Entonces, inescrutablemente, indiscutiblemente grande, dice, el misterio de la piedad es grande, dice en el griego, quien fue manifestado en carne. Ahora, grande no es sujeto. Grande no es sujeto. ¿Sí? Entonces, en el griego esto suena raro. Así como lo están leyendo ustedes, así está transliterado del griego. En el griego suena raro, ¿sí? Esto, a ver, hasta ahí.
Esto es lo que yo les quería mostrar. Primera Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿sí? Dios se manifestó en carne, dice los textos más antiguos. ¿Quién se manifestó en carne? En el castellano, en el español, uno la puede llegar a pilotear, pero es raro porque ¿quién es? ¿De quién está hablando? ¿Del ministerio de la piedad? ¿O de quién está hablando? En el griego no tiene, eh, no tiene lógica la gramática. O sea, no podría ir el hos ahí, porque le está faltando el sujeto. ¿Se entiende? Le está faltando el sujeto. Yo lo traté de hacer lo más simple posible a esto, mis hermanos, pero les aseguro que es incorrecto ponerle el hos ahí porque está faltando algo. Yo sé que como el hebreo tiene irregularidades, muchos piensan que el griego también, pero el griego no tiene esas irregularidades. El griego tiene una gramática mucho mejor desarrollada que el hebreo y muy parecida a nuestra gramática, porque nuestra gramática, de hecho, nosotros le decimos alfabeto al abecedario, si tenemos mucho de los griegos. Entonces, estructuralmente la oración no puede decir quién, no puede decir quién, el texto, ¿sí? El texto dice, Dios se manifestó en carne y coincide con otros textos que dice que la palabra se hizo carne y la palabra era Dios y se hizo carne. Entonces tiene coherencia, tiene sentido, ¿sí? Si lo traduzco como Jos, ya queda más misterioso todavía eso. ¿De qué está hablando? O sea, no tiene sentido. O sea, ¿de quién está hablando? El misterio de la piedad, ¿ese quién es? Como que lo está personificando al ministerio de la piedad, ¿sí? Obviamente le está faltando el sujeto a esa oración. Bien, esto para refutar eso de que nos dicen, no, está mal traducido, está mal traducido. El quién está mal traducido. Entonces, cuando ustedes lean en Reina Valera, porque hay que defender cuando hace las cosas bien, Reina Valera, ¿sí? Cuando hace las cosas mal, nosotros la mandamos al frente. Pero cuando hace las cosas bien, amén, se tradujo y se sujetó al texto más antiguo y más confiable, que son el Códice Alejandrino, que es la Septuaginta. Ustedes saben que la Septuaginta data del siglo II antes de Mashiach, pero se supone que los manuscritos son más cercanos a los originales, ¿sí? Y lo que hemos visto hasta ahora. Amén. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí compartimos. Vimos 100 diapositivas. No sé si las contaron, pero fueron 100. ¿Alguno quiere aportar algo? ¿Quiere decir algo? Hablo ahora o calle para siempre. No. Pues ya llegué al último, hermano, pero maravillosa enseñanza. Yo ahora, en verdad, hermano, me gozo mucho porque vengo siguiéndote en el canal de hace algún tiempo, algunos años, pero me maravillo porque, este, ¿cómo te diré? La explicación es como para niños ahora, o sea, es más clara e impresionante lo que estamos viendo con los ojos espirituales, con los ojos de la fe. Nos convencemos y este aprendizaje nos hace defender con amor y con mucho celo la palabra del Todopoderoso, para que no cualquiera nos agarre de manera ingenua e incauta. Eso es lo más maravilloso que está sucediendo ahora. Tú comentas que hay estudios que hay que actualizar, pero esos estudios son el fundamento de todos estos que están ahora, que has estado presentando con mis amados hermanos. Entonces esto es oro, mi hermano, es oro en verdad para nuestra maravillosa comunidad. Ahora, antes sabíamos las cosas, ahora estamos ya bien cimentados en la roca y ya tenemos los argumentos gramaticales de traducción, de transliteración, para poder defender con celo la palabra del Todopoderoso y seguir siendo atalayas, ¿no? Esto nos da más templanza,
porque ya tenemos la plena certeza, la convicción, la seguridad a través de la fe de lo que estamos hablando, por qué lo estamos hablando y para qué lo estamos hablando. Entonces, es maravilloso, porque antes, me refiero a la templanza, porque antes, sinceramente, yo, mi carácter, me molestaba la manera en que muchos quieren debatir la palabra y refutarla. Y yo creo que la palabra y la autoridad no se puede debatir con argumentos de hombres, con argumentos doctrinales, teológicos, exegéticos, hermenéuticos y etcétera. Entonces ahora esto nos da más templanza y la plena seguridad de que ya tenemos la raíz de cada información de los pasajes, de los textos bíblicos, de la revelación de los textos. Eso es maravilloso. Bendito sea nuestro Rey Todopoderoso, hermano. Yo estoy maravillado, he estado viendo tus estudios, los últimos actualmente que has estado subiendo de un año para acá, y estoy maravillado, hermano, en verdad. Como ese estudio de la bruja de Endor me dejó impactado y fascinado, porque ya se me quitó una intriga, una duda que tenía ante mí. Y este tema de nuestro Mesías, de nuestro Mesías, Dios en la carne, arroja más luz. Y como si tuviéramos algunas telitas en los ojos, alguna piedrita ahí que nos estorba, y se nos van limpiando poco a poco, y cada vez vemos con más claridad. Yo creo que falta muchísimo más en este maravilloso camino, pero ya vemos mucho mejor, hermano. Muchas gracias. qué bueno, mi hermano. Qué bueno. Miren, yo sé que por ahí, yo no quería que sea esto pesado, porque cuando uno empieza a meterse con gramática, con el griego, y a veces puede ser un poco tedioso, porque les digo, son lenguajes nuevos, son cosas que por ahí uno no estudió y nuevo, ¿no? Nada que ver. Pero a veces yo lo que quise hacer es darles a ustedes la información y que lo tengan y sepan que existe un fundamento, hay evidencia escritural para sostener lo que decimos, que no estamos hablando cosas que no, o sea, malas interpretaciones, sino que vamos a las traducciones y a los textos más antiguos y ahí empezamos a ver esto, a lo más confiable, ¿sí? Y sepan que no están mal traducidos los textos que vimos, están bien traducidos. Vamos a ver Tito 2:13, vamos a ver varios versículos de 2 de Pedro 1:1, a ver qué hablan, qué dicen. Y los vamos a ver en los textos en griego para que ustedes sepan que cuando les digan, no, eso está mal traducido, sepan que no, que están bien traducidos. Entonces esos fundamentos les voy a dar las herramientas para que ustedes sepan responder también eso, ¿sí? Hay mucho para hablar y de este tipo de cosas también hay. O sea, de este tipo como vimos hoy esta clase, esta parece una clase, este, hay bastante también de estas, ¿sí? Yo sé que, menos mal que por ahí lo tenemos José Luis que hace algo más evangelístico y nos vamos turnando, pero a veces, bueno, a veces es bueno dar de este tipo de información. Espero que no les haya sido muy pesado, ¿sí? More, o sea que el interlineal de Francisco La Cueva está mal ahí. Amén. Por eso hay que consultar varios interlineales. Yo tengo el de Francisco La Cueva acá. Hay que consultar Sí. varios. Y yo consulto más la Septuaginta. Perdón, sí, la Septuaginta, el Códice Sinaítico, voy ahí. Vieron que muchas veces usé de ahí estudios de ahí, ¿sí? Voy a esos textos porque yo los considero más confiables y todo el mundo lo considera lo más confiable a eso. Cuando te dicen las Biblias más antiguas, ahí tenés todo y ahí está bien recién salidito del horno, porque eso data del siglo III, a mediados del siglo IV, o sea, relativamente están ahí cerquita, ¿sí? Todos los textos que ustedes ven distintos a eso, a la Septuaginta, todos esos textos son más nuevos del año 1000, del año 1600, ¿sí? Entonces, que por más que hayan, dicen los textos mayoritarios. Mayoritario quiere decir que hay mayor cantidad de copias, pero la mayor cantidad de copias no quiere decir que sean verdaderas. ¿Se entiende? Ustedes van a entrar
en una congregación por ejemplo, hoy usamos como ejemplo los testigos de Jehová. Te metes ahí y todo el mundo, ustedes van a ser minoría ahí, y porque sean minoría no quiere decir que ellos tengan razón. ¿Se entiende? Vi cómo se torcieron los textos. Miren, yo tengo la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Sí? O sea que, ¿cuál escritura es más centrada al original? O sea, ¿qué versión? No, no, las versiones nosotros tenemos que ir a los originales. Por eso no nos quedamos con la versión. La Reina Valera tiene cosas bien y tiene cosas mal. Entonces directamente vamos al texto griego y ahí vemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Las Sí. versiones todas tienen errores. ¿Sí? Porque esta es una versión que yo tengo, que es más distinta. Vea. A ver, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Se llama es que las Sagradas Escrituras, pero eso es No, no, porque vea, sí, justo está con filtro background, ahí tu pantalla no sí, se borra. La tapa sino que no se ve bien, no, no se ve, mi hermano, no se ve. no, sino que no se ve bien, no sé por qué, Sí, no, no se ve. no, no se ve bien. Es Bueno, por sí, el filtro que tienes para deshacerlo de atrás, lo toma como un fondo de pantalla. claro. No, pero las Biblias, mi hermano, todas las traducciones a nosotros nos sirven para leer, para ver qué es lo que dice el texto y después cotejar en los escritos, en el idioma original, a ver qué tan fidedigna es. Sino que yo entendía la escritura, era que la palabra y Dios eran dos, o sea, eran dos cosas aparte, ¿sí me entiendes? Claro. Lo que pasa es que la palabra, si vamos a lo práctico, mi Sí. palabra es lo que yo digo, es lo que soy yo. O Sí, sea, yo pensaba que la palabra de Dios era aparte de Dios, ¿sí me entiendes? claro, sí, yo te entiendo porque teológicamente uno cuando estudia divide. Miren, cuando Sí, nosotros estudiamos el cuerpo humano, decimos aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato, sistema circulatorio. Entonces lo estudiamos, para estudiar separamos. La teología, para estudiar al Todopoderoso, porque eso se llama, eso quiere decir teología, el estudio de Dios, lo sí. separa, para estudiar lo separa. Entonces ahí está el problema, que si lo separamos, eh, es como que pareciera como que nos cuesta vincularlo, ¿sí? Y la idea de esta serie de mensajes es que nosotros aprendamos que la plenitud de Dios es Sí. Padre e Hijo, sí, su manifestación en carne y su cabod en los cielos, todo eso es Dios. Y Dios se manifiesta en la carne, se manifestó, se hizo visible. Y esos son los textos que estábamos viendo y estamos viendo hasta ahora, porque Mashiach, ¿qué es? Es la Sino expresión. que, sino que lo que pasa también es que hay personas que lo confunden a uno porque, o sea, dicen que Dios no se puede, que Dios no se puede manifestar en carne porque entonces ¿quién deja en el trono? Claro, ¿ves? O sea que no es omnipresente. No es Exacto, así me lo van a entender a mí. Mire, porque lo hacen persona. La palabra Sí. persona tiene limitaciones, pero Dios no es persona. Mira, cuando dicen no, cuál es la persona del Padre o la persona, Dios no es persona. Dios se personificó en Mashiach, pero Él no es persona. Por eso en la Biblia nosotros vemos antropomorfismos del Todopoderoso, porque son formas de que el ser humano alegóricamente trate de entender a Dios, pero el ser humano no lo puede, no puede su cabecita entenderlo o comprender lo que es la naturaleza del Todopoderoso. Es algo que se escapa a nuestros sentidos, ¿sí? Así que con estos ojos no lo podemos ver, no podemos, con este cerebro no podemos entender, ¿sí? Amén. Sí, Bien, fíjate, hermano, dale, dale. cómo, cómo la ignorancia es atrevida, hermano. Este, antes de empezar a seguirte, a conocerte, a interactuar contigo en el grupo, en el primer grupo,
yo tenía la idea errónea de que la Septuaginta no era confiable, que estaba manipulada, y la relacionaba con la Iglesia Católica. Ahorita no sé ni cómo explicarlo, o sea, no sé decirte, oye hermano, yo lo pensaba porque tal persona me dijo o lo escuché, no recuerdo, pero yo tenía esa ignorancia bien fundamentada que no era confiable. Y ahorita en la pequeña sala de WhatsApp que te he compartido, que tengo con un pequeño grupo de hermanos, hay muchos hermanos que me tocan ahí que tienen, y más sin embargo nos vamos a los textos, a todos los estudios que tienes tú, todas las explicaciones que has dado en todos estos estudios actuales y los anteriores, y tiene fundamento, ¿no? Entonces mi ignorancia estaba sin fundamento, vaya. Esa es la realidad. Y ahora el conocimiento que he adquirido gracias a estos estudios que ustedes amablemente nos comparten, ya tengo los fundamentos. Y a Bueno, unos hermanos desconfían, le digo, es que es confiable la Septuaginta, hay que ir a la traducción al interlineal. No, hermano, pero es que lo confiable es el hebreo, pero no todos los textos están en hebreo. Entonces, una cosa es que yo lo diga, otra cosa es que cada uno se esfuerce y vaya e investigue, ¿no? Como algunas ocasiones han mencionado, oye, hermano, es que quieren ya el alimento masticado. Hay que esforzarse también, hay que inmiscuirse, hay que involucrarse, perdón. Hay que involucrarse e investigar y ir y ver los textos, bien. ¿no? Eso es lo maravilloso. Sí, miren, el texto más antiguo es la Septuaginta. Casi 1000 años de ventaja le saca a cualquier texto masorético. Sí, el texto masorético, el Códice de Leningrado, que es el que estoy haciendo la serie Bereshit, es del año 1008. Del año 1008, ¿sí? Y la Septuaginta o los códices que estamos viendo acá es del 240, del 300, ¿sí? O sea, están ahí siglo III, siglo IV, es mucho más antiguo. Y estos son libros, porque los textos son del siglo II antes de Mashiach. Del Tanaj es del siglo II antes de Mashiach. Y van a haber menos errores en la Septuaginta que en los textos hebreos. Porque en los textos hebreos, en un lado hay un rey que tenía 8 años y en el otro tenía 18. Al final en que quedamos cuántos años tenía el rey. Bueno, la Septuaginta no tiene esos problemas. La Septuaginta no tiene problema de números, está todo, coincide perfecto, todo. ¿Sí? Los textos hebreos tienen problemas con los números, varios números, te digo, muchas cosas tienen problemas. Septuaginta no. Entonces, y la Septuaginta, bueno, ya en algún momento vamos a hacer estudios, pero para mí el texto, lo griego no es satánico y de hecho hoy lo hemos demostrado porque los textos griegos que hemos usado hoy básicamente es para mostrar que lo que se dice en el Nuevo Testamento, en el griego también se refiere al Todopoderoso. El proscuneo solo a Dios, Deuteronomio dice proscuneo a Dios. ¿Sí? Y los textos que estuvimos hablando de Daniel y todo esto, son todo de la Septuaginta. O sea, todo lo que tocamos hoy es de la Septuaginta, ¿sí? Y la Septuaginta nos muestra, nos ayuda a leer el Nuevo Testamento. Ahí me dicen, no, pero proscuneo quiere decir postrarse. ¿En qué idioma? En griego. Ok, y bueno, ¿qué es lo que dice la Septuaginta, que es el texto más antiguo? ¿Sí? A ver si ahí era postrarse. Y ahí nosotros vimos con los textos que les mostré que proscuneo es adorar. Y la otra palabra era gepeson o pezón, es postrarse, inclinarse y adorar. Sí, son dos verbos distintos. Amén. Yo no Amén. sé, por ahí van a ver de vuelta esto, el video de hoy, la enseñanza de hoy. Bueno, pero había que darlo, era necesario, era necesario. No sé si alguno quiere decir alguna cosita más, algo. Alex, nuestro hermano siempre tiene muy buenas opiniones y muy buenos aportes. Básicamente lo Raimi, mismo de la semana pasada que no lo grabamos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué es necesario hacer esto? ¿En qué nos ayuda nuestra vida
espiritual o en la cotidianidad, pues es que estamos poniéndole base a nuestra creencia, a nuestra fe, como dijo Dan. Estamos cimentándola para que no nos mueva cualquier viento de doctrina, porque por estas cuestiones de teológicas y doctrinales crecen más y más y más denominaciones. Y entonces la gente se desanima, la gente entra a un canal, entra a un chat, ve un libro, ve una predicación y la ve toda distinta, y por si fuera poco le estás quitando divinidad a Mashiach, le estás quitando su posición a Mashiach, que es quien nos salva, que es nuestra base, de quien dependemos nosotros, y nos lo tumbas, no lo haces a un lado, pues ¿a qué nos vamos a aferrar? Si Él es todo, Él es la Torá, Él es la vida, Él es la resurrección, es el principio, Amén. ¿sí? En ese sentido, de esto nos sirve que tengamos estas bases. Y tiene uno que, así como cuando pones el cimiento para un edificio grande, ¿qué tan grande quieres que sea tu fe? Tienes que cimentarlo y escarbar, y como dice Darío, y no solo profundo. No, a mí no se me hace tedioso la gramática y eso, me gusta mucho. Podrá haber alguien que sí, pero realmente no se fue tan abajo Darío, o sea, está bien claro, está muy desmenuzadito, así con las imágenes y todo. Es fácil de entender, como dijo Dan, como niños, pero es necesario porque ya hay muchas corrientes que quieren hacernos ver a Mashiach como un iluminado nada más, Amén. como Así es. decimos así, de risa, un super saiyajin nada más, como alguien que se le dio un poder para hacer algo y ya, cuando Él es el poder, como dijo Darío, Él es el poder. Entonces, mis amados, Amén. para eso es esto, para eso es esto. Amén. Amén, hermano. Amén. El Códice de Leningrado es en hebreo, es el texto masorético en hebreo, ¿sí? Pero la Septuaginta es más antigua, es 1000 años más antigua, ¿sí? 1200 años más antigua, ¿sí? Para ser más exacto. Yo les digo, hay algunos que andan queriendo refutar la divinidad de Mashiach con la gramática, ¿sí? Por eso es que doy estas cosas. Hay uno que anda ahí con gramática, están mareando a todo el mundo porque utiliza la gramática de los testigos de Jehová. Entonces los textos estos están mal traducidos. Si yo les muestro algunos textos, cómo traducen acá sobre Mashiach, entonces se van a dar cuenta que tan mal está. Miren, cuando salió la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, le pasaron a diferentes expertos. ¿Se acuerdan que había un diccionario que es Bain? ¿Bain? Sí, bueno, es el apellido del hombre. Le llevaron el texto de Juan 1:1 y el hombre leyó y leyó el texto y dice, no, esto está forzado para tratar de decir lo que no dice el texto, está muy manoseado. Ahí está, miren, el escritor de ese diccionario. Yo vi el reportaje que le hicieron y todos los eruditos de los diccionarios que tienen los diccionarios en griego dicen, no, hicieron desastre con las traducciones, los testigos de Jehová. Sepan que ellos dicen que ellos tenían la comisión, esto, ¿cómo le decían? Los ancianos, que eran los que, había alguno que era erudito, pero no te decían cuál era para no honrar al hombre. Resulta que uno va a investigarlos a los tipos y ninguno sabía ni griego ni hebreo. Entonces, al que supuestamente era el que traducía, le acercaron el Bereshit 2, el Génesis 2, en hebreo y no lo sabía leer. No lo sabía leer. Entonces, se dan cuenta que son doctrinas de hombres sacados de Johannes ¿cómo se llama? Greber,
no sé si ustedes conocen esto, la historia, pero los testigos de Jehová ninguno conoce a este hombre. Johannes Greber era un ex sacerdote jesuita que se casó con una chica medium y él escribió 2 libros, uno que se llamaba Comunicación con los Espíritus y el otro que se llamaba Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Eso le da a los testigos de Jehová le dan una carta de agradecimiento, ¿sí? Por esos 2 libros. Y así todo, en la atalaya de 1956, le agradecen a Johannes Greber por esos libros. Pero si ellos saben que no hay que consultar con los medios, con los espiritistas y todo eso, porque eso lo prohíbe la Biblia, sin embargo, le están agradeciendo los libros, eso. Bueno, hay historias sobre eso para hablar, pero eso ya es aparte de las escrituras, afuera. Sepamos que hay mucha influencia de esas doctrinas de demonios, a eso se le llama doctrina de demonios, todo lo que es anti-Mashiach, y eso es lo que está circulando ahora en las redes, y con eso están tratando de refutar o atacar la divinidad de Mashiach con la gramática griega torcida, una gramática torcida, ¿sí? Así que bueno, por eso es que espero que les haya sido de edificación y un material para defender la fe, esto que vimos hoy. Ahí tengo mucho material más para hablar sobre diferentes textos. Ya le dije Tito 2:13, Pedro 1:1, Segunda de Pedro y otros más. A ver si están bien traducidos o no. Y para todos los que están diciendo, no, pero esos textos están mal traducidos, en realidad hablan de la boca para afuera porque no estudiaron. No los estudiaron para ver si están bien traducidos o no. ¿Sí? No investigaron para ver si están bien traducidos o no. ¿Sí? Así que bueno, vamos a dar cierre entonces con el hermano que va a cerrar, Lidia, ¿sí? Luego saludamos todos, cortamos la grabación y nos quedamos un ratito más, ¿sí? Adelante, mi hermana Lidia. Gracias, Padre. Te damos gracias por esta palabra que nos has hablado hoy, que fue maravilloso, Padre, que fue un alimento, Señor, bendito para nosotros, nuestros hermanos, por el hermano Darío, Padre. Te damos gracias por usarlo, Señor. Bendice a nuestros hermanos, Padre, por toda la necesidad que ellos tengan, Señor, suple de ellos su necesidad, Padre. Bendice a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, Padre de Mashiach, de toda la tierra, Padre. Te damos gracias por tu palabra que nos has hablado, que nos has enseñado, Padre. Estamos satisfechos por tu obra, Señor, que haces en nosotros cada día, Señor. Bendice a nuestros hermanos que estén débiles en la fe, Padre, que estén enfermos con necesidades, Padre. Te pedimos por ellos que tú, Señor, los afirmes. No lo largues de tu mano, Padre. Bendice a cada uno de nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestra descendencia, Padre. Te damos gracias por un día más de vida, por fortalecerlos, Señor, cada día en tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por un día más, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias. Amén, amén, amén. Gracias y paz, familia. Bendiciones a todos. Amén. Shalom, shalom. Hasta la próxima. Shalom. Sí, ahí estamos. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Shalom.